Ok, pues bienvenidos a todos a este webinar sobre la Lina con Lucía Isoardi y Tania Veracey. Bienvenidas a todas. Lucía y Tania, pueden empezar. Bueno, buenas tardes a todas. Es un gusto tenerlas y tener esta oportunidad de compartir el espacio. Mi nombre es Lucía, algunas, bueno, nos conocemos la mayoría, y a las que no, un saludo desde Córdoba. Bueno, sí, igualmente. Buenas tardes. Un gusto estar en este taller. Estamos re contentas de compartir entre todos. Mi nombre es Tania Verasay y soy de Argentina. De Córdoba también. Bueno, si les parece, vamos a presentar un poco la agenda del taller. Vamos a contarles un poco la historia del derecho a la defensa, vamos a ver cómo está regulado en los diferentes países y cómo incorporar la perspectiva de género al Instituto de Legítima Defensa. Estoy emitiendo a un par de participantes, ahí está. Habíamos pensado, antes de que nosotras empecemos a charlar, de abrir el debate y ver qué conocemos o qué percepciones tienen ustedes desde cada país sobre diferentes situaciones. Entonces la idea era armar grupos de trabajo, quizás sean de 2, no sé cuántos participantes somos, y que puedan debatir, discutir entre ustedes si consideran que esos casos mencionados son legítima defensa o no, de acuerdo a sus países y de acuerdo a lo que ustedes conocen. Entonces, no sé, Pacha, si querés crear los grupos de trabajo. Pacha, ¿estás ahí? Sí, estoy creándolos y les voy a mandar por el chat a cada una de acuerdo al número de grupo que le toque, es el número de historia o de caso que las chicas van a explicar ahora qué es lo que hay que debatir y todo eso. Solo necesito 2 minutos. Bueno, ahí como decía Lucía, mientras Pacha arma los grupos, la idea es que podamos charlar un poco en el grupo para después compartir qué pensamos, como decía Lu, de cada uno de estos casos, si son legítima defensa o no, qué nos parece a nosotras, para que después podamos problematizar entre todas al final, que podamos compartir. Por ahí van a ser 6 minutos, que no es mucho tiempo, pero bueno, un ratito como para intercambiar y después todos juntos. Ahora voy a copiar en el chat para que todas puedan recoger desde ahí el caso, porque nos tomaría mucho tiempo enviárselos de manera personal a cada una. Entonces, en el grupo de todos, si se fijan, se envió situación 1, 2, 3 y 4. Voy a verificar si se envió la 4, creo que esa es la única que falta. Y vamos a crear 4 grupos. Entonces el grupo 1 va a analizar la situación 1 y así el grupo 2, la situación 2, etc. Cada una tendrá su propia situación. Y como dicen las compañeras, vamos a estar por 6 minutos en los grupos. ¿Las envío entonces? Dale. Ok, nos vamos. Oh, pero me falta una persona. Ahí sí.
me falta? Tienen que aceptar. Romina, tienes que aceptar poder ir al grupo para que no te quedes en la sala común. No sé si me escucha. Hola, Daira. Estamos recién iniciando una actividad de grupos y para participar tendrías que aceptar ir al grupo, al join de grupo.
Bueno. Ahí estamos todas. Bueno. Bueno, si quieren, así compartimos entre todos que estuvimos charlando. ¿Se me escucha bien? No, hay una reverberancia, ¿o no? Escucho como un eco. A ver, voy a cambiar así. ¿Ahora se escucha mejor? Bueno. Bueno, ¿quién quiere empezar a compartir? ¿Y si vamos por orden de grupo y de situaciones o no? ¿Muy fascista? Bueno. Yo puedo, si quieren. Adelante. No estábamos seguras, pero nosotros escogimos la opción 2, no sé si es la que teníamos que hacer. Que fue, ¿quieren que lo lea o la situación o nada más hable de lo que nosotros discutimos? Como quieras, contala y lo que charlaron. La situación fue una mujer lesbiana pobre luego de ser atacada en varias ocasiones, en una de las cuales fue apuñalada, mientras es atacada por un grupo de hombres quienes intentan violarla. Clava un puñal a uno de ellos, quien muere, mientras el resto sigue pegándole patadas hasta que pierde la conciencia. Yo no sabía de este caso, pero Lucía me dio la información que fue un caso que sí ocurrió y que todavía está abierto el caso. Obviamente para nosotras pensamos, obviamente hubo suficiente para que esa persona se defendiera, pero en este caso específicamente sí hubieron cargos contra esa persona y dijeron que no era defensa, porque la agresión, para que, como lo explicó Lucía, para que ella pudiera, para que le pudieran dar una excusa a que ella haya apuñalado a la otra persona, ellos dijeron que la otra persona tuvo que haber apuñalado primero a ella para que ella después pudiera usar esa misma fuerza. Entonces no encontraron que el haber sido tratada de haber sido violada era suficiente para que ella se defendiera de esa manera. ¿Y a vos qué te parece, Magdalena? Como le estaba preguntando muchas preguntas a Lucía, le estaba diciendo cuál fue al principio pensé a lo mejor la excusa para que ellos pusieran cargos es que negaran que le hicieron daño a ella, que hubieran dicho no pasó así, o ella trató de asaltarnos o algo así. So, estaba en shock cuando Lucía me contó que no trataron ni de decir que no pasó, dijeron sí pasó, pero no creemos que la respuesta fue suficiente. Y obviamente aquí todas sabemos, pero aquí nos damos cuenta, o hay un ejemplo de cómo la ley no fue creada pensando en las mujeres. Obviamente, si alguien está tratando de violarme a mí, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta para eso? Si ellos dicen, la única manera que tú puedes apuñalar a otra persona es si ellos se tratan de apuñalarte a ti, ¿qué están diciendo de la violación? Como, entonces, en una situación así, ¿cuál es la respuesta correcta? Nosotros nos tocó el número 2 porque fuimos al cuarto número 2 también. Estábamos hablando, sí, casi lo mismo acerca de las personas pueden decir que no fue autodefensa, ¿verdad? Porque resultó en una muerte también. Lo que yo estaba diciendo es que muchas veces depende del sistema legal o al menos del activismo alrededor, que las personas pueden decir, pues fue también no solamente porque era mujer, pero porque era mujer lesbiana, entonces un crimen de odio. Podrían usar eso como contra de defensa legal para ella. También la otra parte porque ella dice que ahí decía que es pobre, entonces ella tal vez no tenía recursos suficientes legales, ¿verdad? Sino tendría que estar con un abogado que le dieron el Estado, que sabemos que muchas veces
los abogados del Estado solamente están allí, ¿verdad? Y no tienen mucha experiencia, tal vez especialmente así en autodefensa para mujeres. Y pues hablamos mucho sobre, otra vez, cómo la gente trata a las personas lesbianas o homosexuales, trans, porque ha pasado, pues no sabía de específico situación, pero en los estados había una mujer trans que se defendió con tijeras y la encarcelaron por un tiempo y la gente estaba diciendo, pues, ella se defendió porque la otra persona le estaba pegando y asesorando. Entonces, con el activismo ¿cómo se dice? Se luchó. Sí, se luchó, ajá. Pero como dijo Rina, que aunque ya con un tiempo ella pudo salir, ya tenía ese trauma de estar encarcelada y pues sabemos que mucha gente que está encarcelada, especialmente trans y lesbianas y lo demás, están más abiertos a sufrir otra violencia adentro de los centros de detención. Nosotras la Dani se fue. Con la Dani, no sé qué pasó, pero también teníamos, decía grupo 2, entonces leímos también la 2. Bueno. Estaba leyendo las otras así a ver si podía sacar, pero en verdad no. Bueno, con la Dani hablamos lo mismo, que para nosotras sí era autodefensa. De repente como que decíamos, bueno, quizás si la chica se hubiese como ido en, ¿cómo se puede decir? Como en volá, ¿cómo si se rina eso? Como se hubiese sentido como fuera de sí, hubiese apuñalado muchas veces al tipo así después de haberlo matado. Quizás ahí podría haber sido otra cosa, pero yo le contaba a la Dani como que estas noticias que se viralizan en internet, que al final uno no sabe si son verdad o no, que en el Caribe, en algún país del Caribe, una mujer fue a comprar y al volver vio a su pareja violando a su hija de 5 años y la apuñaló muchas veces, y lo mató. Entonces yo le decía, yo siento que eso sí es defensa, aunque lo haya hecho 150 veces, pero es que está esa rabia interna que nos nubla la razón. Entonces, ¿Como crimen de pasión? Algo así. ¿Ah? ¿Como crimen de pasión? Algo así. No, porque estaba violando a su hija. Oh, sí. Entonces, es como un estado frenético de energía, de adrenalina, que sabemos que la autodefensa sucede, y haces cosas que no están desde el plano racional. Entonces, porque la rabia es la que lidera el momento. Entonces, como que siento que ahí la ley como que se desmarca, y siempre pasa eso un poco como de la realidad. Es como desde el plano de las ideas está esto, pero en la realidad somos seres que sentimos, que tenemos adrenalina, que nos pasan cosas, que estamos vivos, ¿no? Como que somos de carne y hueso. Entonces, esa era como la reflexión que sacábamos con la Dani igual. Como que qué difícil también igual determinar estos asuntos. Sí. Creo que apoyando lo que dice la Cari, que creo que es una crítica que he hecho como desde mi área, no solo de autodefensa, sino como en el área que trabajo como terapeuta ocupacional en geriatría, como ver la articulación del Estado, los ministerios, tan como caminos paralelos, pero que no se encuentran en los puntos que debiesen encontrarse. Entonces, por ejemplo, en cuanto a legislación, no tienen conocimiento en salud mental o reacción de trauma para validar. A veces dicen que tienen grupos de expertos y que hacen como ciertos acompañamientos, pero que creo que igual, de alguna manera, a veces para la ley podría ser, desde mi desconocimiento del área, agravantes tal cosa, sin entender que pueden ser parte de un trauma, por ejemplo. Entonces a veces se invalidan ciertas cosas. Es como una visión personal. Sí, y a veces por ahí también una interpretación de la ley, que eso lo vamos a ver ahora, de acuerdo a quién es el sujeto que se defiende, ¿no? Por ahí
el caso de Iggy, pero en comparación a otro caso que estaba también dentro de los casos, no sé si alguno lo leyó, sobre un adulto mayor, bueno, que le entran a robar, que ya habían robado varias veces, y mata, digamos, a la persona que le robó cuando estaba tirado en el piso con 3 balazos de la espalda. Digamos, esas situaciones y otras, incluso de mayor indefensión del que agrede en relación a los bienes que están en juego, como por ejemplo robarle, no sé, cosas mínimas a la persona, y esa persona responde, digamos, con una agresión que le puede costar la vida, muchas veces se resuelve como un caso de legítima defensa si es un hombre. O sea, una de las primeras cuestiones para mí, en este caso de Iggy, es que ella es lesbiana y que es mujer, eh, y que no se la escuchó nunca en todo el proceso en el juicio. O sea, ella lo que planteó al principio, del momento uno, cuando fue atacada por 10 hombres que bueno, intentaron una violación correctiva, pero que le estaban, digamos, agrediendo de una manera que estaba en riesgo su vida. Ella repeló esa situación, se defendió y fue lo que declaró al principio en el proceso, y nunca se investigó lo que ella dijo. O sea, nunca se investigó esto, digamos, que tiene que ver con la historia, de que ella tuvo toda una historia de agresión por ser lesbiana, que fue linchada varias veces en su barrio, que le quemaron su casa, que la apedraban en la calle cuando iba con su novia, que todo este tipo de agresiones ella las fue acumulando de una manera que en esta situación ella defendió su vida, ¿no? Lo primero que se hizo es no escucharlo, ver, digamos, lo que había pasado y caraturar la causa de homicidio simple. Por eso por ahí la idea ahora como ir por estas partes para ir viendo y analizando, no solo cuando las leyes están, sino cómo se interpreta de acuerdo a quién se está defendiendo en el caso concreto. Claro, y ser pobre también. Acá hace poco hubo un caso que no tenía que ver directamente con agresión hacia mujeres y disidencia, pero era un hijo que atacó a un senador. Y hubieron varias semanas en que el tipo no fue manejado como sería con cualquier mortal. Entonces, como estas preferencias, la gente que tiene mucho dinero tiene influencia en puestos de poder. A él se le llevó a un centro de salud mental y se trató de hacer lo máximo que se pudo por como mantenerlo protegido en ese espacio. Y después de una semana ya no pudieron lograr ese objetivo y sí finalmente se fue a una cárcel común y corriente. Pero siempre se pasa, es muy común que la gente que tiene dinero y poder tiene como otra forma de manejo legal y eso obviamente genera mucho malestar. Totalmente. ¿Alguna más que quiera comentar algo que haya quedado? Bueno, ahora la idea es continuar y ahondar en todo esto por partes, así que ahí le paso la pelota a Lucía, así seguimos. Yo voy a ser la traductora de Lucía. Está sucediendo algo extraño que parece que vamos a tener que entrar a un nuevo Zoom, a un nuevo link, porque Lucía no puede desactivar su audio, activar su audio y la Pacha no puede volver a entrar. Algo pasó con este link de Zoom. Eso es cierto. Háceme así por lo menos, Lu. Bueno. Bueno. No, nosotras no te escuchamos, Lucía, nada. Estás muteada. Ya, tranquila, que todo tiene solución. Tranquilo. Entonces, apoyo ahora. Apoyo ahora. Apoyo virtual. A ver, pero ahí volvió a entrar. Ahí está, ahí como co-host. A ver, Lucy, activa tu micrófono. Tu audio. Mira.
Está silenciada, Lu. Ahora entró Audi, y ella es la host. Estas cosas online son... Está el micrófono tuyo silenciado, Lu. Lucía, intenta de entrar otra vez. Sí, Lu, tu micrófono está silenciado, su compu. Esta vez intenta otra vez entrar porque justo dejé Pacha entrar. Así que sale y entra de nuevo. Ahora Lucía está 2 veces. ¿Ustedes ven eso? ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Sí, se escucha. ¿Querés empezar, Tania, vos? ¿Vos, Lu, podés compartir el Power? ¿No está compartido? No. Es que tengo, a ver. Ay, justo se metió a la computadora, no puedo creer. A ver. No puedo, Tania, ¿lo puedes compartir vos? Ahí me estoy fijando. Bueno, voy a intentar compartirles el Power. Ahí va. ¿Ahí se ve? Sí, se ve súper bien. Bueno. Bueno. Ahí. La idea con estos primeros casos era un poco problematizar cómo vemos la legítima defensa, por ahí desde las discusiones que se dan en la sociedad y de lo que pensamos cada una, ¿no? Y bueno, lo que veíamos es cómo está atravesado por como decíamos, distintas interseccionalidades, como la clase, si es una mujer rica, si es una mujer pobre, como la etnia, como si es una mujer originaria, si se trata de un afrodescendiente.
digamos, esto lo queríamos por ahí charlar de acuerdo, usamos como referencia un libro que por ahí algunas leyeron, que está muy bueno, que se llama Defenderse una filosofía de la violencia, de Elsa Dorin, donde ella lo que analiza, digamos, es cómo a través de la historia, la posibilidad de autodefenderse, que es distinto, digamos, de legítima defensa, que es una figura legal, ¿no? Una figura jurídica. Pero bueno, están relacionados estos dos términos, y que la posibilidad, digamos, de defenderse fue atravesada a través de la historia por, digamos, una lógica de dominación, una lógica de una moral social y política, en la que y hay sujetos que están legitimados para defenderse, para defender su cuerpo, para defender su vida, para defender sus bienes, y sujetos que no. Ella muestra cómo, digamos, se empieza a autorizar el uso de armas a los aristócratas blancos, digamos, que defendían sus grandes propiedades, o cómo, digamos, la justicia actúa de manera, y la interpretación del derecho es de manera distinta, de acuerdo a esta, digamos, pirámide, en la que en la parte de arriba está, como decíamos, el hombre blanco de clase media alta, que tiene esa legitimidad, ¿no? Y después están todos los sujetos que no estamos legitimados a defendernos, y en eso nos encontramos las mujeres, lesbianas, travestis y trans, que a lo largo de la historia se vio como totalmente negado ese derecho, incluso a ser considerados sujetos de derecho, como las poblaciones afrodescendientes esclavas, que no eran considerados personas, no eran considerados sujetos de derecho. Cómo ella analiza que esa deslegitimación y esa violencia que se ejerció y se ejerce sobre estos sujetos va actuando en su propio cuerpo también. Entonces, habla también de la posibilidad de atravesar, cómo nos atravesó esa violencia, para a través mismo de la violencia poder actuar y defendernos. Como que es un derecho en el que digamos, la lógica de política dominador-dominado lo ha dividido de esta manera. Entonces, que en las construcciones jurídicas se ve reflejado a lo largo de la historia estas diferencias, ¿no? Estas inequidades. Por ejemplo, es muy, muy concreto cuando habla de que, por ejemplo, solo los hombres, y los hombres, digamos, de clases altas están, digamos, legitimados para armarse, y también para ir a defender a las naciones o a las patrias, y como las mujeres no. Y en esto, en paralelo, también relata como toda la historia de lucha, ¿no? Que tuvimos el movimiento feminista y las mujeres en la historia para justamente tomarnos de ese lugar de defendernos. Por ahí se podría hablar entonces de una división sexual de lo que es la defensa, que está relacionado con la división sexual del trabajo, ¿no? Como esto de adjudicarles digamos, a los hombres el mundo de lo privado, a los hombres el mundo de lo público, y el lugar productivo, y también la posibilidad de defenderse por el lugar digamos, de la fortaleza, y a las mujeres el lugar de lo privado, de lo doméstico, de la debilidad y de la indefensión. Entonces, esta división que se hace y que nos trae tantas desigualdades, inequidades y violencias en nuestras vidas, se traslada desde
desde lo productivo a la defensa. Y bueno, esta división es la que cuestionan en la Revolución Francesa las mujeres que lucharon, y en las que ellas planteaban justamente que si no eran consideradas ciudadanas, porque ahí se hablaba de sujetos de derecho y de la construcción de ciudadanías y de derechos universales. Entonces ellas plantean su derecho a defenderse y a participar de la lucha, y de su falta de autonomía en este sentido, y cuando en realidad, bueno, ellas como también son un ejemplo en Inglaterra, las sufragistas que organizan escuelas de autodefensa, o sea, ellas practican jiu-jitsu y incorporan la autodefensa como una transformación política de los cuerpos y como una forma de lucha en el que su cuerpo y su autodefensa también es parte, ¿no? Como romper con esa indefensión histórica construida por mandatos sociales y culturales. Entonces, por ahí, a lo largo y actualmente, todas las mujeres y disidencias nos defendemos nuestra vida, defendemos nuestros hijos, defendemos nuestra tierra, defendemos nuestra patria. O sea, nos rebelamos de esos roles sociales y culturales y hemos mostrado nuestra fortaleza. Pero bueno, todavía la justicia sigue siendo, como decíamos en la charla, muy patriarcal y responde a esa estructura, y cuando una mujer se defiende como Iggy, va presa y no se dirime en ningún momento su posibilidad de defenderse. Acá estamos con Iggy, que bueno, que es un caso emblemático, y porque a mí me quedó fuerte que lo que ella ha dicho mucho en los medios, ¿no? Por ahí su historia, o sea, ella la violó su padrastro, y como decíamos, recibió muchísima violencia, y ella, o sea, como defendió la autodefensa desde el primer momento de todo el proceso, de lo que le pasó. Entonces ella lo que dice es que si hubiera sido un hombre, si hubiera sido ella la que hubiera muerto, no hubiera pasado absolutamente nada, era un caso más de una mujer muerta más, ¿no? Pero como el muerto fue un hombre, fue todo distinto. Y ahí cuando a su causa le empezaron como a poner toda esta perspectiva de género, que analiza distinto las situaciones de violencia de género, son continuadas, no son situaciones que se puedan recortar como una foto. Son situaciones en las que la violencia se va ejerciendo en escalada, ¿no? Entonces, cuando la persona reacciona en un momento en el que se defiende. Y lo que hay que analizar es el contexto. Entonces, las abogadas de Iggy lo que hicieron fue justamente presentar pruebas y testigos de cómo ella era la víctima de violencia por ser lesbiana y pobre. Cómo su historia es una historia de violencia y cómo en realidad ella lo que hizo fue defender su vida, ¿no? Esto fue respaldado por una lucha que se dio de todo el movimiento feminista de Argentina, las organizaciones sociales, los partidos políticos, los organismos de derechos humanos. O sea, se planteó muy fuerte la legitimación pública y social de que Iggy se defendió y que tiene derecho a defender su vida. Y bueno, eso hizo que en un momento ella logramos la excarcelación, y o sea, que estuviera, digamos, libre, y ahora falta la última parte del juicio que quedó, digamos, en suspenso por la situación actual que estamos viviendo, pero que se ha avanzado un montón en poder y en luchar, y vamos a luchar, digamos, hasta el final, para que se haga lugar a un derecho que es universal, ¿no? Bueno, continúo.
Mil perdones, chicas, por todo el tiempo perdido. Mi computadora decidió morirse en el peor momento. Pero bueno, acá estamos, hemos preparado con un montón de gusto este taller, así que allá vamos. Bueno, ahora vamos como a la parte un poco más legal de que sabemos que tenemos el derecho a defensa, pero por ahí está bueno conocer cuáles son las herramientas con las que contamos a la hora de defendernos. La legítima defensa, bueno, es una figura que existe en muchas legislaciones y países del mundo que contempla este derecho humano a defendernos cuando nos atacan, básicamente. Los bienes jurídicos protegidos por las legislaciones son, digamos, cuando tenemos el derecho a defendernos, cuando está en riesgo nuestra propia vida, también la vida de personas terceras, digamos, de otra, o bienes materiales, pero ya la figura de la legítima defensa por defensa materiales es otra cuestión. Nos vamos a enfocar un poco en ver cómo trata el derecho, este derecho a defenderse de manera neutral, sabiendo que nada, ninguna política pública, ningún derecho afecta a las personas de manera neutral, y después vamos a ver un poco cómo incorporar la perspectiva de género a este instituto para personas que viven situaciones de violencia de género. La próxima, Tani. Vamos. Bueno, como una introducción a lo que vamos a ver ahora, es importante recordar, porque ya todos lo sabemos, lo vivimos, lo experimentamos, el derecho, así como otros saberes, son construcciones patriarcales y androcéntricas, es decir, toman al hombre como un sujeto universal a través del cual analizar las circunstancias. El derecho es una rama, pero tenemos que todas las ciencias, los tipos de artes, la medicina, o sea, todos los saberes fueron construidos por hombres y para hombres, porque como sabemos, las mujeres nos incorporamos después a la política, al mundo de la justicia, al mundo de la medicina. Entonces, todos los saberes están construidos del hombre. Y por eso decimos que es androcéntrico. Y también es elitista, porque también hay que recordar el origen de nuestro derecho. En América Latina, todo el derecho viene de Europa, el derecho romano, español, el derecho francés, y al aplicarse como un copy-pegue en los países, tenemos que no considera ni contempla la perspectiva de derechos humanos, es decir, no tiene en cuenta las intersecciones de raza, género, etnia, que hace que una persona a la hora de ser juzgada no es lo mismo las circunstancias de vida, las oportunidades que esa persona tuvo. Entonces lo que hace el derecho es mirar a la vida, digamos, con lentes como si fuésemos todos iguales, como si no hubiese desigualdades estructurales de género, de clase, y por eso es que la justicia al final termina siendo una reproducción de esas normas que son patriarcales, que son elitistas y que son discriminatorias. Partiendo de esta base, ahora vamos a ver cuáles son las legislaciones en los países en que la mayoría de nosotros estamos trabajando o que nos encontramos. Vemos que, bueno, en América Latina los requisitos son mayoritariamente uniformes. Tenemos que Argentina, Chile y México, los requisitos establecidos por los códigos penales son 3: agresión ilegítima, necesidad y proporcionalidad de la defensa y falta de provocación. Mientras que en Brasil y Costa Rica los requisitos para poder defenderte de acuerdo a la ley son 2: la agresión ilegítima y la necesidad y la proporcionalidad. Ahora en la próxima les voy a explicar un poco qué es cada elemento. Bueno, la agresión ilegítima, ¿qué entiende el derecho de estos 5 países? Es una acción que pone en peligro un bien jurídico actual, es decir, hay una actitud de otra persona que pone en riesgo, ya sea mi vida, la vida de otra persona o algo, un bien material. Y acá la palabra clave, desde la cual después los jueces y juezas se agarran para interpretar el derecho, es la actualidad, es decir, tiene que ser una agresión en este mismo instante. La necesidad de la defensa hace referencia a cuándo yo voy a, cuándo voy a defenderme. Y tiene que ver también con la necesidad de la defensa. Muchos jueces se agarran, digamos, de que podría no haberse defendido, podría haber actuado de otra manera. La proporcionalidad hace referencia a esta relación en el riesgo de la otra persona hacia mí y cómo yo me defiendo.
por lo general, muchas de las sentencias misóginas se fundamentan en el hecho de que, por ejemplo, una persona en situación de violencia de género que la vivió por años, un día se levantó porque el agresor la maltrató o realizó violencia psicológica, la mujer se defendió. Por ejemplo, uno de los casos que tratamos hoy fue esta mujer que estaban discutiendo en la cocina, fue un caso real, y estaban discutiendo y ella le clavó un cuchillo y el hombre murió. La mujer fue absuelta porque un tribunal argentino, consideró que la proporcionalidad tiene que ser vista en un contexto de violencia. En esa circunstancia, la mujer no estaba en peligro su vida, pero hay todo un trasfondo que hace que esa reacción esté justificada. Pero bueno, esta es la manera, digamos, generalizada y patriarcal en la cual los jueces se agarran o fundamentan que tiene que haber una proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Y la falta de provocación alude a que la persona que se defiende no tiene que haber provocado la agresión. Ahora vamos a ver en la próxima diapositiva que además de las legislaciones de los países, que estos son lo que establecen los códigos penales, tenemos un gran marco y que no es de re gran ayuda para la defensa de los derechos de las mujeres, diversidades y otras poblaciones que sufren violencia de género. Tenemos la Convención Belén do Pará, que muchas habrán ya escuchado hablar, establece dos grandes principios de los cuales nos agarramos, sobre todo las abogadas feministas, para poder combatir la justicia patriarcal. ¿Por qué? Porque establece el derecho de las mujeres y disidencias a vivir libres de violencias. Y después porque establece la obligación de los estados de prevenir y de sancionar la violencia. A raíz de este principio, que parece muy cortito, es que la MESECBI, que es un grupo de expertas feministas que se encargan de seguir las recomendaciones y cómo los estados cumplen. Recordemos que Belén do Pará fue firmado por la mayoría de los países latinoamericanos. Tomaron nota de que en Latinoamérica, bueno, es una de las regiones más desiguales, donde se cometen más feminicidios del mundo. Los pocos casos de mujeres que se han defendido y que en ese contexto han ocasionado la muerte a sus agresores, fueron presas o no recibieron el trato que correspondía. Entonces, ante esta situación, en el 2019, este órgano de expertas emite un documento que se los podemos compartir porque es súper rico, y dice, no, las víctimas de violencia de género no pueden ser comparadas, no tienen que cumplir estos requisitos que mencionamos actualmente, porque van contrario a todo lo que la Convención establece, que es la perspectiva de género y tener en cuenta las particularidades de las circunstancias. Se basan en que hay una relación desigual de poder. No es lo mismo una persona en situación de violencia que está en esa misma por una cantidad de años o por un tiempo, que la relación que hay entre una persona que se defiende de un asalto o de un robo. Bueno, lo que ya dije son casos excepcionales. Tristemente, hablamos de que estos casos son muy pocos en relación de la cantidad de mujeres y disidencias que pierden la vida cada día por los feminicidios. Y es importante empezar a reconsiderar el derecho desde la perspectiva de género, porque es deconstruir el discurso patriarcal y misógino que naturaliza que el hombre solamente tiene permitido el uso de la violencia. Entonces, en base a estas directivas, voy a tratar de ser breve, pero que es importante que conozcamos algunos de estos parámetros que establece este comité de expertas. Lo que hace es interpretar el instituto de la legítima defensa, pero con perspectiva de género, con lentes de género. Entonces, el primer requisito, que es la agresión ilegítima, la MESECBI considera que toda violencia de género es una agresión ilegítima. Es decir, que no solamente incluye la violencia física, la sexual, sino también la psicológica. Y bajo este precepto, todas las personas que vivieron o que sufren violencia de género están por el derecho. Es decir, una mujer o disidencia que un día se levanta, hay uno de los casos, creo que fue el caso 4, de la mujer que apuñala o mata a su pareja mientras dormía con un arma. O sea, en ese momento la persona estaba durmiendo, no era una agresión actual, pero
se entiende que esa violencia psicológica ha precedido o va a causar en algún momento una violencia mayor. Entonces, establece que sí, que toda violencia de género es una agresión ilegítima. La siguiente. Bien. Luego, la necesidad de la defensa. Como decíamos anteriormente, los códigos penales de nuestro país establecen que esa agresión tiene que ser ahora, ya mismo, para proteger tu vida. Pero es como decía Tania, recién lo mencionaba. Tenemos que comprender dos cosas cuando hablamos de situaciones de violencia de género. La primera es que no son hechos aislados. No es un día salgo del supermercado y tengo a alguien que me apunta con el arma y me roba el celular. Son circunstancias y hechos que se repiten continuamente, y eso hace que la persona que vive esa situación esté en constante miedo, preocupación, que no sepa cuándo el agresor la va a atacar. ¿Puedes regresar? Sí, perdón. Está bien. Entonces, es un elemento a considerar. Y la otra cuestión a tener en cuenta es que la violencia de género tiene un ciclo, repetitivo. Entonces, la persona sabe, ya porque lo ha experimentado, que el agresor, luego de causarle un daño o de agredirla, va a venir un tiempo de reconciliación, donde le va a pedir perdón, donde va a volver. Entonces la persona teme no tener en otro momento la fuerza para poder defenderse o poder hacer algo al respecto. Entonces, se considera que siempre hay necesidad de defensa, por más que la propia vida no esté en peligro en ese momento, porque lo estuvo o lo va a estar. Esto es clave, digamos, para la justicia entender, porque Ige no habría ido presa como tantas otras mujeres que sufrieron esta injusticia patriarcal. La proporcionalidad del medio, como decíamos, es que el medio utilizado tenga relación con la agresión, es decir, si para el derecho comparado general, digamos, que no aplica la perspectiva, considera que si mi agresor me golpea, o sea, fue con un puño, digamos, yo tengo que defenderme de una manera proporcional, es decir, con puños o con algún objeto contundente, pero no un arma blanca o un revólver. Eso, así normalmente actúa el derecho. Pero ¿qué dice este grupo de expertas? Que justamente, dado la gravedad de las situaciones de violencia de género que se repiten y que la persona ya tiene incorporado en la mayoría de los casos un montón de aspectos que vulneran su autoestima, por lo general las personas no tienen ya las herramientas psicológicas o emocionales para poder decir me defiendo, porque ya está toda su autointegridad vulnerada y dañada, es justamente esa circunstancia la que justifica que las mujeres elijan cualquier medio que tengan a su alcance. Porque también es importante que recordemos la socialización del género hace que las mujeres no tengamos adquirido desde chicas, desde que somos pequeñas, que tenemos el derecho a defendernos. Está socialmente instalado de que las mujeres somos o deberíamos ser sumisas, que no tenemos tanta fuerza, hay muchos mitos alrededor de la autodefensa. Entonces, todo este bagaje hace que cualquier medio que utilice la persona, mujer, disidencia en cuestión, sea justificado de acuerdo a la Convención Belén do Pará, lo cual, de aplicarse, que están todos los países obligados, esto sería un gran cambio paradigmático porque implicaría que las mujeres no tengan que pasar procesos judiciales. El requisito de falta de provocación, obviamente, como ya se estarán imaginando, es totalmente improcedente porque nadie nunca es causante de sufrir una violencia de género. Esto es un principio básico, fundamental. Los países que, bueno, Argentina, Brasil y México sí exigen este requisito. Es importante tenerlo en cuenta, la falta de provocación. Este comité de expertas sostiene que es totalmente contrario a los principios de la convención, además refuerza estereotipos de género, totalmente inadmisible. Porque sería de alguna manera legitimar que la mujer o la persona se buscó esa agresión, o sea que no procedería en ningún caso tener en cuenta este requisito.
Bueno, y un poco resumiendo estos temas que van saliendo en estos talleres, en cada día, cómo la justicia significa grandes obstáculos para poder obtener alguna reparación para las personas en situación de violencia de género. Porque tenemos, además, de base, que tenemos un derecho los regímenes nacionales androcéntricos. Tenemos que estos códigos penales, la mayoría tienen 50, 70 años de antigüedad, y que todavía la mayoría de los hombres, la mayoría de los jueces son hombres, y de todos los operadores jurídicos. Entonces, hay muchas trabas, más allá del derecho en sí mismo. Sabemos que en América Latina todavía el acceso a la justicia es excluyente, que mujeres de bajos recursos o de condiciones vulnerables no acceden. Esto es una realidad. Los sesgos machistas de la justicia hacen que las personas que transitan estas situaciones y que buscan alguna protección se revictimicen, que para ir a denunciar muchas veces tengan que ir a diferentes comisarías, unidades judiciales, no les toman la denuncia, no las dejan estar acompañadas, es decir, se vulneran una cantidad de derechos que hacen que las personas muchas veces no elijan denunciar, porque es todo un peso emocional y todo es toda una revictimización que hace que la persona vuelva a vivir necesariamente ese momento doloroso y demás. Y la falta de perspectiva de género hace que en muchos casos no se tomen con la urgencia y celeridad que deberían, medidas cautelares o medidas de restricción, de prohibición de acercamiento que no se dictan, y ni hablar de cuando hablamos de interseccionalidades, ¿no? No solamente mujeres, sino disidencias, mujeres de pueblos originarios, migrantes, digamos, una serie de cosas que hacen, mientras más intersecciones haya, menos la justicia va a poder llegar con una mirada amplia y con perspectiva de derechos humanos. Y por último, la impunidad es algo devastador para los derechos humanos, porque es un mensaje a la sociedad de que no importan, de que esos delitos no importan, de que las violaciones no importan, de que un feminicidio más. Entonces, la impunidad es lo peor que le puede pasar, digamos, al conjunto de la sociedad, porque es un mensaje fuerte a los agresores de que no hay represalias. Bueno, para cerrar, un poco resumiendo esto que hemos hablado, pensábamos, bueno, algunos puntos que podemos integrar o que podemos reforzar en nuestras clases o talleres de ESD. Si bien ya lo sabemos, porque las que trabajan esto hace mucho ya conocen todo esto, pero bueno, para darle un cierre, es importante reconocer, identificar que el derecho a la defensa está regulado, no solamente en los regímenes nacionales, sino que tenemos convenios y tratados muy importantes y que se están haciendo cumplir a paso lento, pero hay organizaciones que monitorean a los estados, que tiran en las orejas, salen en los diarios, entonces sí hay una herramienta legal que nos protege. Los jueces y las juezas tienen la obligación de interpretar el derecho con perspectiva de género, de acuerdo a los convenios internacionales que nuestros países han suscrito, entonces es importante para las operadoras jurídicas y abogados que trabajan en esto, porque es una obligación. Pero, bueno, la realidad que tenemos es otra, no es para que seamos inocentes ni que ingenuas, sino que sabemos que la justicia es machista y que, como dijimos, no trata a todos de la misma manera, y que si tenemos talleres con diferentes grupos, tenemos que tener en cuenta las vulnerabilidades particulares a las que están expuestas, porque si no sería muy ingenuo decir que la justicia va a estar ahí, pero creo que a la conclusión a la que llegamos cuando armamos el taller con Tania es que sí, el derecho está, de alguna manera hay un marco para pelearla. La justicia sigue siendo patriarcal y totalmente injusta, y al final lo que nos quedan son las redes de mujeres. Nos sostienen las redes feministas como el gran lema de este año de Ni Una Menos, porque a Iggy, el caso que hablamos, no la liberó la justicia, la liberaron las organizaciones de mujeres, todos los grupos que pelearon por su liberación, que alzaron la voz y que llenaron los medios de comunicación, ellas la liberaron. Ahora la justicia está presionada por todas
todo el simbolismo y toda la lucha de las mujeres de hace años, pero no nos olvidemos que fueron ellas quienes la sacaron. Entonces, bueno, como un mensaje para cerrar de esperanza o para animarnos es que estamos nosotras y que el trabajo que cada una de nosotras hace en diferentes áreas está contribuyendo a que esa red nos sostenga a todas. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, por supuesto, ahora abrimos el piso para comentarios y reflexiones. Gracias, chiquillas. Súper buena sistematización de la información. Creo que a mí por lo menos lo legal siempre es un desafío y por ahí clarificar los tratados y todo nos da un poco más de fuerza argumentativa, así que se agradece un montón la sistematización que hicieron. Acá Ot está haciendo una pregunta en el chat, dice, como instructora de autodefensa, ¿qué vas a decir a tus participantes sobre la ley? Cuando te pregunten si el hecho que han tomado un curso de autodefensa puede ser usado en contra de ellas si lo usan. Bueno, con respecto a esto, Ot, en muchos países, bueno, hablo particularmente de Argentina porque conozco el único deporte que está considerado como un agravante de que no pueden utilizar la fuerza es el boxeo. Habría que ver las legislaciones de otros países porque cada vez se tratan de incluir otros. Por ejemplo, ahora este año hubo un caso muy fuerte en Argentina donde un grupo de rugbyers, de chicos que juegan al rugby, atacaron a patadas a otro. Eran 10 chicos contra uno en el suelo. A raíz de ese hecho lo mataron. A raíz de ese hecho empezó todo un debate en la sociedad de que hubo muchos casos de jugadores de rugby que cometieron hechos de brutal violencia y haciendo uso de esa fuerza, de esos cuerpos grandes trabajados por el deporte y las técnicas propias del deporte. Entonces ahora habían presentado un proyecto de ley para que jugadores de rugby no pueden utilizar la fuerza en otros contextos fuera del deporte. Ahora bien, habría que ver en particular cada país, pero por los cursos nuestros, por la estructura de ESD, que sobre todo maneja herramientas psicológicas y emocionales, y una parte física, yo podría decir que no sería un agravante. Repito, habría que ver cada legislación, pero por las tendencias se consideran agravantes deportes de mucha fuerza. Nosotros podríamos argumentar las que artes marciales, ¿no? las artes marciales, por ejemplo, no están consideradas. No, que más o menos. Entonces, esa sería mi respuesta. Claro. Que no, porque ESD lo que hace es dar herramientas psicológicas y emocionales y algunas físicas que no requieren un uso desproporcional de la fuerza. En ESD no vamos al gimnasio y nos fortificamos, estamos utilizando nuestras herramientas corporales, pero no estamos adquiriendo una disciplina como el boxeo, que realmente es de golpear y de fortificar. Entonces yo dejaría tranquila a las participantes en este sentido, además de cerciorarme de la legislación del país. Claro, sería como una interpretación discriminatoria, digamos, en el sentido, sí, se lo utiliza, me parece. Igualmente lo que dice Lu de ver la legislación de cada país, pero por ejemplo las artes marciales es algo que se aprende, digamos, desde niñez, o sea, es parte de, digamos, una disciplina que es totalmente legal, o sea, si se interpreta que una mujer por ejemplo, haciendo artes marciales se defendió, es una forma también de discriminar o como de fortalecer su derecho a defenderse. Claro, pero es importante que resaltemos que en ESD no trabajamos la fuerza, no desarrollamos más fuerza, sino que sabemos utilizar nuestros músculos y nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que no habría inconveniente. ¿Hay otra pregunta? Sí. Pregunta en el caso si enseña a usar armas como un lápiz o un ojo, a un ojo. Un ojo.
Repito, de nuevo, habría que ver cada país qué considera, pero bajo la misma lógica, lo que ISD enseña son técnicas para aprovechar los elementos que están a disposición. Lo único que hace la ley en el caso de Argentina, que prohíbe a los boxeadores usar la fuerza, es porque justamente hacen un uso, digamos, profundo, aprenden a desarrollar fuerza para golpear. En el caso, Claro, por ejemplo, de desproporcional. defenderte con un elemento como un lápiz o como un arma, es parte de lo que se entiende como legítima defensa. Incluso el caso de la mujer que apuñaló con un cuchillo a su esposo, un juez de Argentina consideró que sí era legítima defensa, digamos. El uso de objetos o no objetos después va a ser una cuestión de prueba, una cuestión de que se considere la perspectiva de género, pero no está prohibida de por sí, por la ley. Claro, hay que mirar. Estoy leyendo. La ley no es tan accesible, mejor hablar con una abogada. Hay cosas que deberemos ver en particular. Sí, por supuesto, ¿no? A veces la propia ley es confusa, complicada incluso para quienes estudiamos o somos abogadas, pero lo que me refería, Ot, en cuanto a tu pregunta, es de manera muy general. Esto es fácil de saber porque, por ejemplo, querés saber si en Brasil los boxeadores, las personas que juegan al rugby o artes marciales pueden defenderse. Eso es fácil de comprobar porque googleando uno puede saber si en ese país está prohibido defenderse o no. Pero repito, lo que enseñamos nosotros en autodefensa está comprendido por las propias leyes, que es Claro, defenderte de la agresión actual. claro. A mí me parece que está relacionado con la autodefensa y la prohibición es en cuanto está relacionado con el ataque, que muchas veces, por ejemplo, en el caso de las disciplinas de artes marciales, se le explica que se enseña esa disciplina para en el momento que tenga que defenderse, pero no utilizarla como una forma de ir y agredir a una persona, digamos, como fue el caso de los rugby. Totalmente. Además es importante que la jurisprudencia, o sea, las decisiones judiciales son importantes, digamos, cuando hay una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esa decisión va a después ser relevante para otros tribunales de América Latina. Y lo que está pasando, si bien lento, por supuesto, hay una expansión progresiva de los derechos. Entonces, como estos casos van tomando cada vez más repercusión por los movimientos feministas, al haber un caso, digamos, el caso de Iggy, hay varios en Argentina que tomaron repercusión, toda la voz y todo el centro mediático presta atención, y eso es lo único bueno que podemos resaltar, es que hay toda una defensa mediática de las organizaciones de mujeres, de las abogadas feministas, de todos, que hace que después se pueda argumentar en juicio, ¿no? Si esa persona llega a un proceso judicial. A ver si tenemos más preguntas por el chat. ¿Más preguntas? A mí me queda una duda. Sí. Quizás me perdí, pero cuando ustedes ponían las diferencias entre los tres países, ¿cierto? Que salía Chile, México y Argentina, y abajo salía Costa Rica y Brasil. Y el grupo de Chile, Argentina y México tenía tres puntos. ¿Eso quiere decir que estamos peor o que estamos mejor? Como que ahí me queda la duda, no sé. El requisito que nosotros tres, Argentina, Chile y México tiene, que Costa Rica y Brasil no tiene, es la falta de provocación. Es decir, que para nuestros códigos penales, para que haya legítima defensa es que vos no hayas causado esa agresión. Por ejemplo, obviamente que no fueron concebidos los códigos teniendo en cuenta las situaciones de violencia de género. Fueron pensados de nuevo para hombres, de determinada condición. Entonces se piensa que si, por ejemplo, dos hermanos o dos personas empiezan a discutir, que la que sufre la agresión no haya causado ese ataque, es decir, que no lo haya maltratado, que no le haya dicho algo que lo haya hecho molestar. Eso para circunstancias que no son violencia de género. Pero lo que dice este organismo y con este documento es a modo de recomendación, pero que el tratado es vinculante para todos los países,
es que justamente ese requisito no se aplicaría para circunstancias de violencia de género, porque de ninguna manera se le puede culpar a la mujer o a la persona la causante de esa agresión. Entonces, esa es la interpretación mayoritaria de acuerdo a la perspectiva de género. No sé si se entendió. ¿Sí? Pacha pregunta, en el caso de la proporcionalidad, como el caso de ataque de puños por parte del agresor y la defensa con objeto contundente, ¿cómo se puede saber qué va con qué? ¿Puño con objeto? ¿Cuchillo con...? ¿Existe una información que categorice eso o es de acuerdo al criterio del juez? Bueno, cada caso concreto depende de la interpretación del juez o del tribunal. Ahora bien, como nosotras nos enseñaron o aprendimos en los talleres, es que nosotros no decimos a las participantes, los participantes, cómo tienen que defenderse, ¿no? Que es una cuestión de conectar con la intuición. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Esto que enseñamos, que es conectar cómo vos te defendés. Yo creo que la idea de nosotras de nutrirnos de los conocimientos legales es que no nos asusten, como que no difundir miedo, o más miedo a las mujeres y ciencias, porque sobre que ya venimos con una socialización de género que no, desde chiquitas hace que no nos conectemos con la fuerza, de que cuando después nos animamos a adquirir herramientas, no tengamos esa preocupación de con qué me defiendo, porque al final la ley sí nos va a amparar. A ver, en este caso de esta mujer que durmiendo con su agresor le disparó. De acuerdo al Código Penal, eso no es legítima defensa porque no estaba en riesgo su vida. Pero la jueza entendió, obviamente es caso por caso, la jueza entendió que, aplicando la perspectiva de género, esa mujer había estado por años en una circunstancia de violencia de género, se defendió como pudo y cuando pudo, o se lo hizo cuando el otro dormía, porque quizás despierto, él la mataba. Entonces yo creo que ese es el mensaje, al menos que queríamos transmitir, esto de que sí, hay mucha injusticia y que el derecho es aplicado de manera misógina, pero que también hay otras herramientas para después pelearlo jurídicamente. Si esa mujer luego enfrenta un proceso judicial, va a haber herramientas para pelearlo. Yo creo que es preferible antes de encontrarnos ante un feminicidio, que una mujer no se defendió porque tenía miedo que el medio no era proporcional. Creo que está bueno darnos este debate. Y yo quería agregar que también nosotros en los talleres hacemos un marco muy claro que tiene que ver con la autodefensa, que es justamente repeler una agresión para poder salir de esa situación. O sea que lo que nosotros no queremos es estar en esa situación. Pero si nos llega a tocar que estamos en esa situación, tener las herramientas como para defendernos y poder, en el momento que podamos, irnos de esa situación. Entonces me parece que está muy encuadrado toda la instrucción que nosotros damos en los talleres con la legítima defensa, con defenderse. Y a veces los medios que se encuentran son los que se encuentran en el momento, no hay como un código que diga todo matemático, si el lápiz o no, es lo que encontramos para defendernos y está analizado dentro de la situación y está enmarcado dentro de lo que es la legítima defensa. Claro, justamente a esto apunta este documento, es de que los países puedan receptarlo y directamente incorporarlo a los códigos penales, porque es una forma, ¿no?, de mandar un mensaje a la sociedad, porque si encima de todos los miedos, de todas las preocupaciones, sumamos uno más, no, si te defendes mal vas a la cárcel, puede ser un detrimento y que muchas personas no se defiendan. Además que es clave esto de Tania, lo primero que aprendimos es que la mejor defensa es no estar en el lugar de ataque, entonces si obviamente primero podés evitarlo, ella es una herramienta, pero si luego te tocó defenderte con lo que tenías, y bueno, eso el derecho lo está empezando a contemplar. Obvio que a pasos lentos, todavía con una mirada patriarcal de esa figura, pero estamos caminando hacia... ¿A alguna más le queda algo para compartir, para que charlemos? En el chat no hay más preguntas, ¿no? Chicas, estuvo súper bueno. Estuvo súper buena la expo. Me encanta. Gracias por su tiempo.
No, de nada. Por supuesto, todas las preguntas van a ser bienvenidas. Ojalá haya quedado claro, cuando lo veíamos, es como, bueno, la realidad es esta, hay herramientas para combatirlas, pero lo cual no significa que esto es un tema cerrado y que hoy nos quede claro a todas. Pero el mensaje era un poco esto, conocer que tenemos herramientas legales para pelearla y que a la vez, bueno, reforzar, ¿no?, este derecho que tenemos a defendernos, y que es la manera en la que tenemos. Lo que me pasa a mí, como ya no como pregunta, sino como a modo de reflexión un poco, es como esta sensación como de indefensión, de sentirse como lanzada al mundo, como defiéndete y después vamos a ver si termináis en la cárcel o si está el grupo de feministas y te logran sacar de la cárcel, ¿cachai? Entonces es complicado porque a la hora de compartir talleres con las compañeras o no, porque por ejemplo el otro día veía en el Instagram de una chica que nunca ha ido a un taller de autodefensa de los que hemos hecho nosotras, y que es súper así como chora en chileno, o sea, como con fuerza, es una mujer como de batalla. Y ella subió una fotografía con un arma, o sea, no ella con un arma, sino la foto en mono de un arma, y decía, si a mí me hacen algo, yo lo mato. Así. Porque en Chile hubo mucho revuelo por una situación que mataron a Ámbar, no sé si conocen esa noticia, que es como nuestro último suceso más complicado. Ámbar tenía como 16 años. Entonces, frente a todo eso empiezan a aparecer un montón de posts, comentarios y todo, que vienen como lo que hablábamos antes con la Tania, ¿no? Que vienen como desde la guata, así como desde el sentirse, la rabia, no desde la cabeza, no desde la ley que está en el plano racional, ¿no? Entonces yo le decía que era complicado llamar a las compañeras a armarse, porque primero está esto, ¿no? Como de la ley, que no sabemos si finalmente si ocupáis el arma vaya a salir libre o no. Y segundo, porque esa arma puede ser utilizada en tu contra. Una mujer atemorizada para defenderse de su agresor y le quitan el arma y le sale, como se dice en Chile, el tiro por la culata. O sea, tú te querías defender, pero finalmente tú eres la víctima. Entonces, nada, eso, como esa sensación de que finalmente, ¿cómo lo abordamos? ¿Qué decimos? Sí, tienes el derecho a defenderte, pero la ley es misógina, es patriarcal, puedes caer en la cárcel o no, y para eso tenemos que articular a las mujeres feministas. Y otra vez un trabajo gigante para todo, porque ahora sube el precio de la cebolla y las feministas tienen que decir algo, entonces es complicado, porque tenemos que estar en todos los espacios, y eso no sé, es como agotador igual, y complejo. Sí, yo creo que, Cari, es desolador, porque empezás a ver y termina siendo un doble recargo, ¿no? Encima de la feminista, hay que trabajar para que ella salga libre, y Flavia, y Dania, y es una agenda que creo que los gobiernos tienen que hacerse eco, ¿no? Al menos nuestro país, hace 2 años se presentó un proyecto de ley que está parado, lo chequeé hace poquito, para reconocer que la defensa en situaciones de violencia de género tiene que interpretarse como lo estamos hablando, para que las mujeres y disidencias se defiendan libremente. No lo trataron, o sea, es un proyecto que está ahí, está buenísimo, recoge experiencias de España, de Polonia. Polonia creo que también lo implementó y no pasó nada. Digo, eso también es una voz para hacer llegar, ¿no?, a nuestros congresos y a nuestros representantes, porque es un deber del Estado legislar para que no va a haber, la ley no cambia todo, pero es como vos decís, para que podamos decir los talleres, andá y defendete. Ahora decimos andá y defendete, pero la ley es así, es como, es todo medio contradictorio. No, y a mí me parece que soy Daira, no tengo cámara porque estoy en la PC. A mí me parece como en el caso particular, por ejemplo, de México, donde el Estado es el primero en reprimir, ¿no? Desde una protesta pacífica, se me hace como años luz, ¿no? Siquiera pensar en hablar de la legítima defensa. La verdad es que sí tengo así como el hueco en el corazón, porque es horrible, ¿no? O sea, aquí el Estado te mata antes de escucharte, entonces
no sé, o sea, por eso preguntaba lo del documento y así, porque incluso compañeras feministas, abogadas, no han podido darme como respuestas, ¿no? En este tema, porque sí estamos en un atraso abismal, ¿no? O sea, me siento en las cavernas, absolutamente. Y eso era lo que quería compartir. Totalmente, Zaira. Yo pensaba en México cuando ponía lo de impunidad, porque México es conocido por todos lados por los niveles galopantes, impresionantes de impunidad. O sea, los feminicidios en México es el país que más quedan impunes directamente, o no hay proceso, no hay imputación, no hay condena. Entonces el mensaje que manda el Estado a la sociedad es fuerte, la vida de las mujeres no vale. Entonces, es desolador, te entiendo, porque la situación es tan abrumante, lo mismo en Nicaragua, lo que está pasando Becky en este momento, qué defensas, qué garantías tiene ella como ciudadana, como persona. Entonces, es complicado, ¿no? Parece hasta irreal esto, que este cuentito que les contamos ahora, la realidad es otra. Así que, sí, comparto tu sentimiento. Y es parte de la lucha de todos, ¿no? Me parece que la verdad no nos fue nunca fácil nada a las mujeres y las disidencias a lo largo de la historia. Estamos en una lucha de autodefensa permanente, de conquista de derechos, que es una construcción histórica y permanente. Yo lo que creo que nosotros reivindicamos el derecho a la autodefensa y que eso es muy importante porque si no se hubiera defendido estuviera muerta hoy. Y se defendió con lo que pudo, digamos, con lo que tenía a mano, se defendió y paró el ataque, pero hoy por hoy se está luchando para que para que se reconozca ese derecho. Entonces es como una situación en la que vos decís, bueno, o está en riesgo mi vida, porque si tenés una situación en la que está en riesgo tu vida, o si me defiendo voy en cana, o sea, es como parece una encrucijada que me parece que se resuelve con la lucha y con la reivindicación de los derechos, y con terminar con los miedos, porque como decía Lucía, o sea, nosotros ya tenemos miedo digamos, de salir a la calle, de sufrir cualquier situación de violencia, de que la violencia tiene como, digamos, construcciones culturales de que nosotros somos la que provocamos la violencia. Entonces ya tener el miedo de que entonces no te vas a defender porque vas a terminar presa es como un miedo más grande todavía, que nosotros tenemos que salir para mí de eso, y seguir en la lucha, digamos, seguir en la lucha, seguirlo planteando. Nosotros tenemos una tarea re importante como instructoras de autodefensa, sufrí un montón de situaciones de violencia como lesbiana, y recién cuando apareció el movimiento feminista y lesbianas, y en que ella se encontró con pares, dijo, bueno, ahora reconozco que tengo derechos. Yo pensaba que era una persona que no era persona, digamos, que tenía, digamos, esta situación de que me violentaban todo el tiempo. Entonces nosotros con este trabajo de educación, si se quiere, de que podemos decir que no, de que podemos defendernos, me parece que generamos cambios culturales que después se van reflejando en el derecho y se van reflejando en mejor calidad de vida para todos. Para mí, me parece, ayer escuchaba una charla y Rita Segato decía que, bueno, mientras trabajemos con mujeres estamos poniendo parches, mientras cambiamos las circunstancias desiguales, estructurales, que es trabajar con varones y masculinidad, lo único que tenemos al alcance es decir nuestros derechos, así como dijo Tania, un montón de personas, disidencias que todavía no, mujeres que no conocen, que no saben, no pueden, porque no saben cómo. Entonces, mientras se cambian las cuestiones estructurales, es como que nuestra tarea, más allá del ámbito en el que nos movemos, es decir, tenés derecho a parar la violencia. Y después, bueno, como dijo Cari, es tremendo, después se verá, después habrá trabajo detrás, pero es una vida que se salva, que no estamos después lamentando. Entonces el trabajo es conocer y defendernos. Bueno. Bueno. Yo les recomiendo la película nueva de Netflix, no sé si la vieron, Enola Holmes.
La vi anoche. Sí. Ah, está buenísima. Es sobre la historia de las sufragistas. Ay, hermosa esa película, qué manera de llorar. Y el libro que estamos leyendo, bueno, que ahí pasamos el título, está muy, muy interesante, la historia de la autodefensa. Pasamos el nombre por el grupo, si quieren. Bueno, Bueno, chicas, muchas gracias. Quedamos atentas para más preguntas y esto es solo abrir una puerta y van a entrar muchas dudas más. sí, para que lo sigamos trabajando, me parece, como una herramienta, la herramienta jurídica, como para que la sigamos trabajando, ¿no? Como para que quede abierta, para seguir aprendiendo. Bueno, chicas, un abrazo enorme, espero que se encuentren todos bien. Abrazos. Chao. Gracias. Gracias a todas. Gracias. Bye. Bye, bye.